Fresco, que tiene una temperatura moderadamente fría. Reciente, acabado de hacer, de coger, de suceder. Fresco, descansado, que no da muestras de fatiga. Fresco, sano, que no está estropeado. Fresco, desvergonzado, que no contiene artificios. Fresco, que no se ha secado. La palabra fresco viene de una palabra germánica, frisk, que significaba joven, ágil, vivo, atrevido, nuevo, y que se mantiene en el alemán actual con esos mismos valores y en el inglés con la forma fresh, también con esos significados. La técnica del fresco italiano surge en el siglo XIII al XIV por varias razones. Y es que con las órdenes de los franciscanos y de los dominicos se empiezan a hacer muchas iglesias que requieren, en el buen sentido de la palabra, una decoración. Fresco desde el punto de vista arquitectónico y relacionándolo a la vivienda es algo que se puede lograr a través del uso de la naturaleza y de todos los elementos que la componen. Así que antes de uno considerar la posibilidad del fresco mecánico o de la climatización mecánica, uno puede lograr fresco natural, o lo que yo popularmente llamo fresco gratis. Para definir la palabra fresco utilizamos los sentidos sensoriales. Utilizamos la visión para ver la apariencia del alimento, el color, la textura, el olfato, el olor. En adición a eso, está establecido que todos los alimentos deben tener una fecha de expiración para que la persona sepa que es, en este sentido, apto para consumo humano. Ya para el siglo III después de Cristo, las tribus germánicas del norte de Europa comenzaron a asediar al Imperio Romano. Esas tribus germánicas incluían grupos como los famosos godos y visigodos, los suevos, los alanos, los vándalos. Y esas luchas entre grupos continuaron hasta que en el siglo V después de Cristo ya esas tribus germánicas les dan el golpe de gracia al Imperio Romano y lo acaban de desmoronar, que ya tenía pues sus debilidades internas y acaba el Imperio Romano. Con la consecuencia entonces de que esos grupos germánicos empiezan a interactuar con las poblaciones del Imperio Romano, incluidas las poblaciones de la península ibérica, donde está España y Portugal. Así que en esa interacción, pues naturalmente empieza un intercambio lingüístico y esos grupos hispanos romanos se quedan con algunas palabras germánicas. Y una de esas palabras es fresco. Claro, venía de frisk, pero con los ajustes fonéticos naturales, dado el sistema fonético de ese hispano romano temprano, resultó en fresco, en la palabra fresco hoy día. El fresco es una técnica que se usa sobre muros y también sobre grandes cubiertas, como son, por ejemplo, las bóvedas de las iglesias. Había existido en la antigüedad y aunque hay similitudes entre una y otra, hablando del fresco del Renacimiento, pues tendríamos que decir que es una técnica que esencialmente se basa en crear un líquido, una mezcla de agua y cal y el pigmento que se esté usando para aplicarla a un muro. Y el fresco se puede lograr manipulando los elementos de la naturaleza, de tal forma que podamos utilizar la ventilación cruzada, aprovechando las brisas predominantes que tenemos en el país. También podemos utilizar el frescor de la lluvia, podemos utilizar la topografía, taludes de tierra que permiten reducir el paso del calor, techos a mayor altura, techos a 2 y 4 aguas, techos ventilados, fenestraciones o puertas y ventanas apropiadamente ubicadas y debidamente diseñadas, el uso de la vegetación, o sea que hay una plétora de posibilidades para lograr fresco dentro de una estructura. Los alimentos congelados no se consideran alimentos frescos. No se consideran alimentos frescos porque esos alimentos han pasado por un proceso de congelación donde inclusive pueden haber perdido nutrientes. Lo que sucede es que hoy en día la tecnología de alimentos está tan avanzada que
Se ayuda al consumidor para facilitarle y tener como posible alternativa, no la primera, quizás otra alternativa para poder comprar esos alimentos y, como le dije antes, que sean aptos para consumo humano. Siempre va a tener fecha de expiración, pero al descongelarlo ya pierde nutrientes, por lo tanto no se consideran alimentos frescos. Sabía que tendría que ejecutar el trabajo en jornadas de 8 horas, ya que la capa de yeso y cal comienza su proceso de secado en un periodo de 24 horas. Había seleccionado cuidadosamente los pigmentos que utilizaría. El fresco seco era su técnica preferida y sus paredes eran muestra de ello. El fresco se pone sobre una pared, normalmente un muro, para ser más preciso, que es de ladrillo, que puede ser de otros componentes. Pero primero hay que cubrirlo con una capa gruesa, áspera, de cal y arena, donde la arena es mayor que la cal. Eso varía. ¿Por qué es eso? Pues eso es para, entre otras cosas, aislar la pared para que no suelte impurezas en el futuro, salinas, etcétera, que podrían dañar la pintura. Y la otra porque esa parte que suena a un nombre de queso, pero que no lo es, que se llama arricchio, es una mezcla que va a permitir poner la última capa, que es sobre la cual se pone el color. Para lograr el fresco en una vivienda o en un edificio es importante no solo la geometría del edificio, ¿verdad? Si es elongado, si es cuadrado, si es triangular, si es hexagonal, etc. Pero de forma muy general, mientras más elongada la estructura y tenga una orientación con las paredes este y oeste cortitas hacia esas orientaciones, las paredes más largas hacia el norte y el sur, eso nos va a garantizar que ese edificio va a ser más fresco que uno que tenga una orientación opuesta, con los lados largos hacia el este y hacia el oeste, precisamente porque por el este que sale el sol y por el oeste que se pone. Así que de salida, la geometría es bien importante para lograr fresco en una estructura. Nosotros como nutricionistas utilizamos la guía, la pirámide poblacional, porque para considerar un alimento fresco, los alimentos están agrupados y cada alimento tiene diferentes tiempos de vida. Por ejemplo, la leche fresca tiene un tiempo de vida muy corto, de días, para ser apto para consumo humano. Hay otros alimentos como las verduras, las viandas, cuyo tiempo de vida es más amplio. Comía solamente alimentos frescos. Visitaba la plaza del mercado diariamente. De esa forma, seleccionaba y compraba aquellos alimentos que le brindaban salud y energía. No hay nada como saborear alimentos que no han sido congelados. Alimentos que tienen frescura. Su sabor es diferente, fresco, decía mientras conversaba con los vendedores de la plaza. Cuando se va a pintar sobre un muro, el artista tiene varios medios para la preparación anterior a la pintura. En el siglo XIV, el gran Giotto y otros artistas usaban era como una tiza rojiza, que con ella podían dibujar sobre el muro áspero que se había creado. Y entonces esos dibujos que se conocen porque durante la Segunda Guerra Mundial bombardeos hicieron que se cayera el fresco y dejaron esos dibujos. Todo esto tiene nombres específicos, pero no vienen al caso. Y entonces ahí descubrieron que, por ejemplo, los dibujos iniciales son mucho más soltura, etc. Pues hay elementos arquitectónicos que se utilizan para reducir la entrada de calor. Algunos de ellos se clasifican como quiebrasoles. Los quiebrasoles pueden ser de varios tipos. Pueden ser aleros, pueden ser elementos verticales como unas aletas, pueden ser inclusive unos elementos combinados en donde se forman unas cuadrículas.